Hola, buenos días. Vamos a empezar con la sesión de hoy y como veis vamos a hablar de la crisis del antiguo régimen. Como podréis comprobar, este tema lo hemos dividido en dos sesiones, aunque en el campus virtual tendréis 2, 3 o hasta 4 temas, dependiendo del examen al que os presentéis y dependiendo un poco cómo queráis seguir la estructura del curso. Es decir, si queréis hacerla el año entero o si os apuntáis un poquito más tarde. Entonces, teniendo esto claro, en esta sesión vamos a ver el impacto de la Revolución Francesa y lo que sería el reinado de Fernando VII. Entonces, tenemos que ubicarnos desde el 1788 hasta el 1833, pero habitualmente vamos a ver el inicio de este periodo en 1808. En los siguientes minutos vamos a poder entender el porqué de este enfoque. Bueno, lo primero que vamos a ver es el índice de lo que va a consistir esta sesión, es decir, todos los puntos que vamos a ir siguiendo para que podáis incluso cuando tengáis vosotros el documento revisar a qué parte pertenece cada uno de los conceptos que hemos ido comentando, ¿no? Para empezar tendremos que hablar un poquito del contexto. Esto quiere decir que vamos a tener que ver de dónde viene, quién está reinando en este momento y quién está en el gobierno. Por ello hablaremos de Carlos IV y Godoy. ¿Quién será Carlos IV? Pues será el que está gobernando en este momento en España y Godoy será el primer ministro, será la persona más importante de este periodo o como mínimo la primera parte del periodo. Entonces, Godoy será imprescindible para entender y poder explicar la llegada de Fernando VII al poder. Este cambio en el trono, el cambio que estamos hablando de Carlos IV a Fernando VII, no se va a llevar a cabo de una manera pacífica. Ya veremos por qué. Tendremos que hablar de las traiciones y tendremos que hablar de las abdicaciones de Bayona, que también entenderemos el porqué de este nombre. Eso quiere decir que cuando estamos en este tema, vamos a tener que fijar nuestra mirada en este cambio, ¿no? En el cambio de Carlos IV a Fernando VII y fijarnos en las explicaciones que vamos a poder dar del paso de un reinado al otro y sobre todo los gobernantes más importantes y por lo tanto los personajes más importantes de este periodo. Cuando analicemos las traiciones, hablaremos las traiciones que sufre Carlos IV. Esto es importante verlo. La sufrirá por parte de su hijo, Fernando VII, y también la sufrirá por parte de su aparente aliado, que en este caso será Napoleón Bonaparte. Todo ello desencadenando las abdicaciones de Bayona en 1808, como decíamos. Como ya os podéis imaginar, la situación social no sería la más favorable para cualquier régimen y la llegada a la capital del país de José I, es decir, el hermano de Napoleón Bonaparte, no será recibida como todo el mundo esperaba, ¿no? O de la mejor de las maneras. Entonces, cuando analicemos la situación social, veremos, el primer punto será la llegada de José I como rey de España. El segundo punto será la guerra de independencia, guerra que ha surgido ya antes, pero que sobre todo empieza a crecer su magnitud o la radicalización con la llegada de José I como rey de España. Y por último hablaremos del Tratado de Valenciennes, que básicamente será el tratado con el que cerraremos toda esta etapa de la guerra de la independencia. Veremos cómo se cierra, cómo se concluye y por lo tanto cuál es el resultado de estos años de guerra. A estas alturas ya deberemos hacer como una especie de flashback. Cuando hayamos hecho el Tratado de Valenciennes deberemos de hacer un flashback para recordar que en Cádiz se había erigido como bastión de resistencia de aquellos liberales que no aceptaban a José I como rey. Entonces será el momento que veamos en qué consistieron las Cortes de Cádiz y la importancia de la Constitución de 1812. Constitución muy importante no solo para esta etapa, para este tema que vemos ahora, sino para los posteriores. Porque cuando veamos, incluso ya lleguemos a la Restauración, veremos cómo habrán unos partidarios liberales o progresistas que quieren implementar una Constitución o una legislación inspirándose en la de 1812. De aquí la importancia no solo de su periodo, sino para todo el resto de la historia de España contemporánea. Por último veremos la vuelta de Fernando VII en concreto. Veremos el sexenio absolutista, el trienio liberal, la década ominosa y acabaremos con la crisis sucesoria. Hacemos estas tres divisiones porque que esté Fernando VII en el poder, o igual que hubiera estado Carlos IV, o más adelante hablaremos de Alfonso XII, no quiere decir que el gobierno
sea estable, ni que la ideología de ese gobierno sea siempre la misma. Una cosa es el reinado y otra cosa es el gobierno que se erige en ese periodo del tiempo. Por esto hablaremos de estas tres partes y la última, que será la crisis sucesoria, sobre qué ocurrirá con la muerte de Fernando VII o quién será el heredero o heredera del reinado. Sobre todo aquí nos interesará para ver qué nuevos conflictos empezarán. Vale, una vez visto el índice, veamos, empezamos con el contexto. Contexto de la crisis del antiguo régimen. Tenemos a Carlos IV, que quiere evitar que llegue influencia liberal de Francia. ¿Por qué nos va a interesar o por qué en este momento Carlos IV estará pensando en la influencia liberal? Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros, en 1788, Carlos IV es cuando llega al poder y en 1792 es cuando hará Godoy su primer ministro. Pero claro, en 1789, es decir, un año después solo de que Carlos IV llega al poder, se había llevado a cabo la Revolución Francesa, aquí al ladito. Esto quiere decir que toda la influencia liberal podía venir hacia aquí, hacia España. De aquí que Carlos IV quiera evitar que llegue hacia el propio país. Además de la Revolución Francesa, tenemos que pensar que, claro, no hay como una comunicación muy clara entre Godoy, que es el primer ministro, y Carlos IV. Esto implica que, mientras hablemos de que el rey no quiere saber nada de la influencia liberal y quiere seguir con un régimen absolutista, tenemos a Godoy que empieza a hacer una serie de negociaciones con Napoleón, en este caso con Francia, para intentar tener intereses comunes, siempre pensando en que el liberalismo no llegaría a España, eran simplemente intereses políticos o estratégicos. Entonces, Godoy tenemos que tener en cuenta que es quien realmente gobierna. Empieza a estrechar lazos con Napoleón, en este caso, concretamente para luchar contra Inglaterra, por la hegemonía del mar. Lo que comentábamos, ¿no? Estratégicamente nos interesa desde España negociar con Napoleón para poder conseguir poder en cuanto a la hegemonía del mar. Y aquí os he puesto derrota de Trafalgar, bloqueo a Reino Unido. ¿Qué pasará? Que mientras que Godoy le presta tropas españolas a Napoleón para intentar, en este caso, ir hacia Reino Unido o buscar la hegemonía del mar, el 20 de octubre de 1805 la flota franco-española descansa en Cádiz. ¿Qué pasa aquí en Cádiz? Que bueno, mientras que Francia optaba porque las tropas tuvieran que atacar por mar, España pensaba que teníamos que esperarles para luchar en tierra. ¿Qué ocurre finalmente? Finalmente reclutan a ciudadanos para emprender la lucha franco-española. Se enfrentaron frente al cabo de Trafalgar, de aquí el nombre de la derrota de Trafalgar, y los barcos ingleses lo que hicieron, pese a ser inferiores, es atacar al medio dividiéndola en dos las tropas españolas y francesas. Esto lo que condujo fue a la tropa española-francesa una pérdida, un fracaso. Entonces, aquí hablaremos de la derrota de Trafalgar. Será una derrota frente a los ingleses y es el momento cuando Napoleón se harta y decide bloquear comercialmente al Reino Unido. ¿En qué consiste este bloqueo? Básicamente lo que hace Napoleón es prohibir que ninguna mercancía salga de los puertos europeos hacia Reino Unido. Cuando hablamos de que Napoleón hace esta prohibición, obviamente no la hace solo para las mercancías y las empresas francesas ni españolas, sino para todos los países que se consideren aliados. Aquí empezará el primer problema y ahora veremos el porqué. Vale, el bloque de Fernando VII que llega al poder. Aquí os he puesto, Portugal se alía con Reino Unido. ¿Qué ocurre aquí? Que los portugueses no hacen ni caso a la prohibición de Napoleón y se alían con Reino Unido. Teniendo presente la alianza que existe entre España y Francia, Godoy lo que hace es dejar que Napoleón entre por España para llegar y conquistar Portugal. Si tenéis presente ahora mismo el mapa de la península ibérica, tenéis claro que en el oeste nos encontramos con Portugal, ¿no? O sea, la única manera de acceder a Portugal es o bien por mar o bien por el territorio español. Por lo tanto, ¿qué hace Godoy? Pues dejo que pases por mi territorio, dejo que pases por España para invadir Portugal. Y aquí es cuando ya supongo que ya veis por dónde va a ir la cosa, ¿no? Vale, pues aquí, gracias a Godoy, las tropas francesas vencen a los portugueses con bastante facilidad, dentro de lo que cabe.
¿Qué ocurre? Que aquí se empieza a observar cómo algunos de los pelotones tardan mucho en llegar a suelo portugués y aparte otros parece que el territorio español también les va gustando más de lo que pensaban. Entonces, viendo esto, Godoy, que tampoco era tonto, por si acaso decide mover la corte a Aranjuez para que, llegado el momento y si fuera necesario, pudieran moverse a Sevilla para coger un barco e ir hacia las Américas. Aquí un pequeño apunte, recordad que en este momento España sigue teniendo muchas colonias en América y de hecho el segundo tema que veremos dentro de este bloque será la emancipación de las colonias americanas. Pero de aquí que se entienda esto, ¿no? Que tenerlas en Andalucía, tener las bases estas en Sevilla, era porque si llegado el momento tenían que huir, podían huir hacia América, hacia las colonias. También hay que tener en cuenta que esto ya lo había hecho Juan VI de Portugal, curiosamente, el hecho de exiliarse y irse hacia las Américas. Entonces, recapitulamos, vemos cómo Portugal se ha aliado con Reino Unido, Godoy permite que pase Napoleón para acceder a Portugal, empiezan a sospechar y en este caso aquí ya vemos cómo Fernando VII, el que decíamos que debería ser el heredero, pero que aún no le tocaba, empieza a hartarse de Godoy, empieza a conspirar. Y aquí ya tendremos el 17 de marzo del 1808 el asalto al palacio, y aquí os he puesto Carlos IV abdica en Fernando VII y Godoy escondido, Fernando VII lo salva. Esto es muy resumido, quiere decir que se empieza a montar la conspiración siempre teniendo en cuenta que Fernando VII no podía descubrirse, porque si no su padre no dejaría que fuera el heredero, pero lo que empieza es a agitar las masas para que la gente se revolucione y se movilice para obligar a su padre, en este caso a Carlos IV, a que abdique hacia él. Lo consigue en marzo de 1808, como os he puesto aquí, y se lleva a cabo, encuentra lo que os he puesto de Godoy escondidos, que básicamente como anécdota, encuentran a Godoy escondido debajo de unas escaleras, y cuando van a asediarlo todos, llega Fernando VII y lo salva. Lo salva básicamente porque le interesa y porque se queda con todas sus propiedades, ¿no? Pero le perdona la vida, digamos. Y es aquí cuando llegamos al punto de las traiciones. Vale, viendo esta situación, y ya desde hacía un tiempo hemos comentado que Fernando VII, que estaba harto de Godoy, hiciera lo que quisiera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también una pequeña anécdota, pero que dicen que también fue decisivo, y es que Fernando VII dicen que sabía que Godoy era el amante de su madre. Esto es como una pequeña anécdota, pero para recordéis la tirria que le podía tener Fernando VII a Godoy, no solo por las políticas que estaba llevando a cabo, sino por la situación esta que tenía con su madre, ¿no? Entonces esta conspiración de Fernando da sus frutos cuando el 17 de marzo del 1808, como hemos visto, algunos nobles llevan a la gente al palacio y lo asaltan. Se rebelan para que Carlos IV abdique en Fernando VII que Godoy saliera del poder. Eso pasó, se encontraron a Godoy, como hemos comentado, escondido debajo de unas escaleras y Fernando VII lo salvó, quitándole sus posesiones. Pero, mientras Fernando VII es aplaudido y su plan traicionero parece que está funcionando, se percatan que los franceses habían ocupado la capital un día antes. Claro, porque aquí estamos hablando agitaciones, movilizaciones, quieren que Carlos abdique en Fernando, pero ¿qué está pasando con los franceses? Porque habíamos dicho que estaban entrando por todo el territorio español, que habían ido hacia Portugal, pero que muchos se habían quedado, ¿no?, en el territorio. Pues aquí lo que ha pasado es que han tomado la capital. Aquí ocurre algo ya como mínimo curioso y que pasa a ser casi un poco ridículo, ¿no? Y es que le comunican al nuevo rey, es decir, a Fernando VII, que Napoleón quiere hablar con él. Y aquí le dice, vamos a quedar en Segovia, o sea, quedamos un poquito más en el norte, en el sentido de la capital, en vez de quedar en la capital, quedamos un poquito más al norte, y así nos reunimos cuanto antes mejor. Vale, quedan en Segovia. A los 2 días le dice que suba hacia Burgos, que no le da tiempo y que tiene muchas cosas que hacer y que se acerque él un poquito más. Vale, llega hasta Burgos. Va cambiando la localización. Día tras día sigue cambiando la localización y cada vez más pues va subiendo, ¿no? Va acercándose más a lo que sería el territorio francés. Hasta que llega el momento en el que Fernando VII pasa la frontera y es detenido en Bayona. Aquí entenderemos luego las abdicaciones de Bayona. ¿Qué ocurre? Por si aún no era ya suficiente curioso el hecho de que
no sospechara nada, ¿no? De acercándote, va acercándote, va acercándote, los padres de Fernando VII deciden que ellos también quieren ir a esa reunión que es un poco más secuestro que reunión, ¿no? Por lo que parece. Bueno, pero para que os hagáis un poco la idea, esta reunión familiar acaba con que incluso la madre de Fernando VII le pide a Napoleón que fusilen a su hijo, que fusilen a Fernando VII por traición y por humillar a Godoy. Por traición hacia su marido, por lo tanto al padre, que había sido el rey, y por humillar a Godoy. Aquí volvemos a la anécdota que habíamos comentado antes. Claro, esto también se comenta que, pese a que fuera su hijo, pidió esta demanda, también teniendo en cuenta la relación que mantenía con Godoy de amantes. Visto esto, ahora tenemos a la familia real en Bayona, los tenemos, entre comillas, secuestrados, ¿no? Retenidos, hasta que se encuentre una solución. ¿Qué solución querrá? ¿O qué es lo que quería Napoleón en sí? Napoleón lo que quiere es que Carlos IV abdique hacia la persona que Napoleón quiera, es decir, abdique hacia Napoleón, y que Napoleón nombre a la persona que él quiera rey de España. ¿Qué ocurre? Que esto no es tan sencillo, porque ya hemos comentado que Carlos IV no es rey en este momento. El rey es su hijo, Fernando VII. En el asedio al palacio ya habíamos comentado que había conseguido abdicar. Bueno, al final, al cabo de muchos días, al cabo de mucho rollo, lo que ocurre es que Fernando accede, básicamente porque se encuentra entre la espada y la pared, accede a abdicar o devolverle el trono a su padre, y este se lo devuelve, pues se lo da hacia Napoleón. ¿Y Napoleón qué hará? Pues inmediatamente nombrará a José I rey de España. ¿Y quién era José I? Pepe Botella, también conocido. Pues el hermano de Napoleón, tan sencillo como su hermano. Es decir, Napoleón básicamente lo que considera es que él tiene mucho territorio y tiene mucho trabajo que hacer, y lo que hace es endosar a su hermano el reinado de España. Obviamente, ¿qué creéis que pasará en este momento? Aquí hay que diferenciar, porque por una parte parece como muy claro que la población española no aceptará, ¿no? A José I, básicamente porque no será uno de los herederos del trono, será un afrancesado, por lo tanto, parece claro que la sociedad no va a aceptar a José I, pero ahora veremos qué ocurre. Lo que nos encontramos es que mientras en España la gente está como irritada por la presencia de las tropas francesas, que ya ven que se están quedando allí, y porque la familia real está en Bayona, se van produciendo diferentes levantamientos contra los invasores en muchas ciudades. El resultado básicamente es una fuerte represión, y uno de los ejemplos más claros o más conocidos es el caso del 2 de mayo en Madrid, que quizá os suene también por el cuadro de Goya que os he puesto aquí para que os hagáis una idea. Aparte de ser uno de los levantamientos más grandes de todo este proceso, es donde más represión encontramos a nivel de cifras de heridos y de fallecidos. Bueno, pues como os estoy comentando, básicamente parece que hay como sublevaciones, hay levantamientos, están contra los invasores, ¿no? Y ya la palabra lo dice todo, ya están considerando al ejército francés invasores de España. Llega el momento, relacionamos con las abdicaciones de Bayona, José I es nombrado rey de España y llega el momento en que tiene que acudir a España. Por lo tanto, José I llega a la capital. Aquí estamos hablando de julio de 1808. Llega y se presenta como el nuevo rey. Entonces, en este momento no era querido por nadie, menos por los ilustrados. ¿Y quiénes serán los ilustrados? Serán aquellas personas que ven en él la oportunidad de hacer reformas progresistas que necesitaba el país. Y entonces, ¿cómo llamaremos a estos ilustrados? Porque ilustrados serían como el nombre que tendrían antes, ¿no? A partir de ahora, a este grupo de población que da apoyo a José I, los llamaremos afrancesados. Serán aquellos que están a favor de la llegada de José I y de que la familia de Bonaparte, en este caso, tome el poder en España. Por otra parte, las revueltas seguirán, ya que querían de vuelta a Fernando VII, la otra parte de la población, ¿no? Que en este momento parecía mayoritaria. En ese momento se crea la Junta Suprema Central. Este concepto es muy importante, la Junta Suprema Central, y luego entenderemos por qué. Se trata de una especie como de gobierno para la resistencia y de los que en realidad sufrieron la terrible represión de las tropas francesas.
lo que decidieron fue irse de Madrid hacia Cádiz. Y aquí hablaremos luego de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de 1812, etc. Pero hay que entender que en este momento es cuando deciden irse hacia Cádiz y que al final la Junta Suprema Central sería como el gobierno de la resistencia liberal, en este caso. Bueno, este punto lo retomaremos unas diapositivas más tarde para destacar su importancia, pero es necesario sobre todo que entendamos de dónde surgen las Cortes de Cádiz. Hablamos de la Guerra de Independencia. Hemos comentado en el índice que íbamos a ver la Guerra de Independencia sobre todo como en 3 fases o 3 etapas así. Obviamente os recomiendo que la Guerra de la Independencia la estudiéis con mucha más profundidad con los documentos que tenéis en el campus, ¿no? Y con todos los documentos que nosotros os damos. Ahora básicamente vamos a verlo así muy rapidito, en qué consistió, qué ocurrió, para poder seguir con el bloque temático. Se trata de un acontecimiento muy importante. Entonces vamos a dividirlo en 3 partes, ¿no? De la primera etapa destacamos los éxitos iniciales, que sería básicamente que se propaga este sentimiento de revueltas y en Bailén, que se encuentra en Jaén, en Andalucía, vencen al ejército napoleónico por primera vez. Esto quiere decir que José I se va de Madrid y se acerca a Francia por si acaso. Lo que comentábamos, esto se va repitiendo, ¿no? A lo largo de la historia, no únicamente en este tema. Lo que comentábamos de siempre que ven que peligra se van acercando o a los puertos del sur para irse hacia las Américas o a la frontera de Francia por si tienen que huir, ¿no? Pasamos a la segunda etapa, que es el apogeo francés. Es decir, se le da la vuelta a la tortilla. Entra Napoleón él mismo con un ejército más profesional y recupera las zonas sublevadas. Aquí destacaríamos, así por encima, la batalla de Ocaña, donde también ganan. Esto quiere decir que Andalucía cae en manos de los franceses. Caerá todo menos Cádiz, ¿no? Que será el bastión de resistencia a este fuerte. En este contexto también van a surgir guerrillas, lo que permite logros importantes. Y aquí tenéis el ejemplo de alguno de los líderes, como podría ser el cura Merino. Llegamos al desenlace. ¿Cómo acaba esta guerra de independencia? ¿Cómo la concluiremos? Aquí lo que nos ayuda mucho a nivel de territorio español es el contexto internacional. Y es que Napoleón se va a invadir Rusia porque a nivel internacional empieza a haber problemas. Además de que nosotros, o a nivel de España, empezamos a tener como apoyo por otros países aliados del régimen más absolutista, digamos. El duque de Wellington, en este caso, aprovecha que Napoleón se va hacia Rusia y desembarca en Lisboa y reconquista gracias al apoyo también de los anglo-portugueses. Las tropas que quedan en España se retiran, las tropas de Napoleón, porque deben ir a Francia también, ya que las cosas por Europa se empiezan a poner feas. Lo que comentamos, ¿no? Que el contexto internacional nos ayuda en esta guerra de independencia. Entonces empiezan las victorias inglesas, españolas y portuguesas, se van sucediendo y José I se tiene que exiliar a Francia, se va hacia Francia. Y aquí es cuando en diciembre de 1813 hablaremos del Tratado de Valenciennes, se firmará este tratado. Básicamente, cuando hablemos de guerra de independencia hay que entender las causas, básicamente vamos a tener que hablar del problema sucesorio que ha habido al principio, de las abdicaciones de Bayona, hablaremos de la invasión de Portugal y que Godoy dejó pasar por España, es decir, este tema sí que es muy importante que lo estudiéis desde el principio hasta el final porque no se entiende una cosa sin la otra. Porque desde fuera, si tú piensas ¿y por qué Godoy dejó pasar a Napoleón? No se entiende. Si desde fuera piensas por qué Fernando VII llegó hasta Bayona, tampoco se entiende. Hay que entender todas las estrategias, todas las relaciones y poder explicar causas y consecuencias una tras la otra. Vale, y sobre todo, cómo concluir la guerra de independencia con el Tratado de Valenciennes, que es lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Tratado de Valenciennes básicamente es en 1813, Napoleón, que es acosado por los problemas que están ocurriendo en Europa, firma este tratado, por el que se ve obligado a reconocer como rey de España a Fernando VII. A comienzos de 1814, las últimas tropas francesas ya abandonan España y ponen fin a la guerra. Por lo tanto, sí que es cierto que con el Tratado de Valenciennes ya damos por finalizada la guerra, pero obviamente hay todo un proceso de huida de las tropas o de desistimiento de aquellas tropas que seguían estando en el territorio español, ¿no? Así,
Algunas cositas importantes que hay que tener en cuenta, como os digo, muy por encima sobre la guerra de independencia, pues que en España el 5% de la población falleció en este conflicto bélico. Entonces, ¿qué ocurre en el Tratado de Valencia? Y básicamente Fernando VII vuelve al poder. Es cuando hablamos de la vuelta de Fernando VII. Y ahora, hacemos un salto hacia las Cortes de Cádiz. Recordemos que la Junta Suprema se había ido hacia Cádiz mientras la familia real estaba en Bayona. Es decir, estamos volviendo ahora un poquito hacia atrás, tampoco mucho, pero para entender qué había ocurrido durante todo este proceso en Cádiz. Bueno, pues desde 1808 hasta 1810 las diferencias entre liberales y absolutistas se van haciendo cada vez más grandes. Llegamos al 1810 y la presión de los absolutistas consigue que la Junta Suprema se disuelva. Se disuelve la Junta Suprema y se constituye otra cosa. ¿Qué se constituirá? Una regencia. La regencia actuará en nombre de Fernando VII. Comentábamos que en este momento no está, ¿no? Sin embargo, antes de disolverse, la Junta Central publica la convocatoria de unas Cortes que deberán reunirse en Cádiz. De aquí el nombre de Cortes de Cádiz. ¿Por qué será aquí? Básicamente porque esta ciudad será la que está libre o estará libre de la ocupación francesa y dispone básicamente de importantes fortificaciones para que siga siendo así. La convocatoria de Cortes se hace según la concepción liberal y esto quiere decir una única cámara que representará a la nación y cuyos miembros serán elegidos por la misma. Es decir, no hablaremos de Corte y Senado, sino únicamente de las Cortes. La regencia que hemos dicho que se ha creado intentará retrasar la reunión de estas Cortes, pero no podrá evitar la llegada a Cádiz de los primeros diputados. Aquí dato importante, ya no estarían en el poder solo el clero y los nobles, como habíamos visto hasta ahora, sino que se van a mezclar los estamentos sociales. De aquí el progresismo de estas Cortes y de la Constitución que se va a crear. Al final se reunieron las clases medias que tenían dos visiones de cómo afrontar la situación. Unos serían los liberales, que serían los que quieren los cambios para que la gente o todo el mundo pueda ser igual ante la ley. Estos optarán por una monarquía parlamentaria y poner fin realmente al absolutismo. Y luego tenemos, pues a los contrarios, a los absolutistas, que básicamente querrán que todo siga como hasta el momento, sin grandes cambios. Es decir, ya vemos esta división, ¿no? Es el momento de crear la Constitución. Hay que tener en cuenta que tras 6 meses de debate se aprueba la Constitución. Esta será de carácter liberal y también se conoce la Constitución de 1812 como la PEPA. ¿Por qué habéis leído el nombre de la PEPA? Básicamente porque se aprobó el día de San José en 1812. Entonces, como a los Josés también le llaman Pepe, le llaman la PEPA. Simplemente un dato anecdótico por si os ayuda a recordar o hacer la relación, ¿no?, sobre 1812, esta Constitución liberal con el nombre de la PEPA. Aunque la Constitución del 12 es el resultado más claro de este proyecto revolucionario de los liberales, en la práctica este texto encerraba como grandes contradicciones, ¿no?, ya que los liberales quisieron que fuera aceptada por los absolutistas. Entonces, en el momento que los liberales quieren que los absolutistas le den el ok, necesitan hacer ciertas concesiones, ¿no? Veamos a ver sus características. Tenemos aquí igualdad ante la ley, sufragio universal masculino de más de 25 años. Ponemos aquí lo de universal básicamente porque no es censatario. Ya no se tendrán en cuenta las propiedades o el nivel adquisitivo de las personas, pero obviamente el término de universal está muy mal usado, ¿no? Ponemos entre comillas universal, masculino y más de 25 años. Otras características será la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, como vemos o intentamos analizar en cada una de las constituciones que estudiamos. En este caso se reconoce una monarquía constitucional, ya no hablamos de absolutista, y se pretende acabar con las divisiones por reinos, para pasar a ser divisiones por provincias, que es, o sea, hoy en día también lo tenemos por provincias, aunque también tenemos las comunidades autónomas, tenemos las diputaciones, etcétera. Pero bueno, las provincias sí que serían como lo que entendemos hoy en día por provincias. En este sentido se aprueban también nuevas leyes. Aparte de ver las características, hay que ver qué nuevas leyes se aprueban, ¿no? Lo que intentan básicamente es anular el antiguo régimen, quitarlo. Por lo tanto, quitan la censura a la prensa,
fuera el régimen señorial y fuera la Inquisición. Dato muy importante que hará que la institución de la Iglesia vea si da o no su apoyo, ¿no?, a esta constitución o a este nuevo régimen que parece que se está construyendo. Entonces hemos dicho que volvemos otra vez unas diapositivas hacia detrás, volvía Fernando VII, ¿no?, porque se había conseguido gracias a la victoria de la Guerra de Independencia. Pues veamos a ver la vuelta de Fernando VII, que nos va a interesar. En 1814 hablaremos de una gran coalición de estados europeos, en este caso, que derrota a Napoleón, como os he comentado. Hablaremos del Congreso de Viena. El Congreso de Viena es el lugar donde se reúnen los ministros, bueno, en este caso ministros de Exteriores, de grandes potencias para reordenar el espacio europeo. ¿Qué quiere decir esto, reordenar el espacio europeo? Tiene una ideología común, tiene unos intereses comunes, pues vamos a protegernos entre nosotros. Los objetivos claros serían restaurar a los reyes que estaban antes o debían de estar por ser herederos y dinastías legítimos que habían sido destronados por Napoleón. Ese sería el primer objetivo. El segundo, restaurar los regímenes absolutistas. Y el tercero, básicamente, vigilar y prevenir que no empezaran nuevos brotes revolucionarios. Vale, entonces si entendemos esto, no nos cuadra demasiado con lo que acabamos de ver de las Cortes de Cádiz, 1812, la nueva Constitución, ¿no? No parece que cuadre demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se encuentran con una división social. Entonces, la idea de restaurar el viejo orden que había sido derribado por la Revolución Francesa hace que este periodo de la historia sea conocido también como la Restauración a secas. Lo digo porque luego veremos otro tema, que es la Restauración Borbónica, que es diferente. En este contexto, que no es nada favorable para el mantenimiento de un Estado liberal, como decíamos, del régimen de 1812, se produce el retorno de Fernando VII a España. Entonces, para diferenciar o para dividir su presencia, veremos tres fases. Veremos el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa, que como ya os adelantaba antes, decimos vuelve Fernando VII, pero no quiere decir que el gobierno sea estable, ni que la ideología del gobierno sea siempre la misma. El sexenio absolutista, como el propio nombre indica, será 6 años, desde 1814 hasta 1820, y vamos a ver lo que ocurre nada más llegar Fernando VII. Básicamente lo que hace es pasar de todo lo que se había hecho mientras él no estaba, así de claro. Llega desde Francia a Valencia, donde están las calles como llenas aclamándole, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta aclamación que él recibe son de amigos suyos que le están pidiendo o le están exigiendo que implante de nuevo el antiguo régimen. Se lo piden en un papel que aquí tenemos y que será el manifiesto de los persas. Este manifiesto recoge todas estas exigencias para que instaure el antiguo régimen de nuevo. Entonces, ¿qué hace Fernando VII? Pues quita todo lo aprobado en las Cortes de Cádiz. Quema la Constitución y empieza la represión, lo que produce también muchos exiliados del país. ¿Cuál será la situación? Pues nos encontramos con la Hacienda en bancarrota. Hay que tener en cuenta que las guerras en América se llevan el poco dinero que quedaba. Este es un paréntesis que también veremos en el siguiente tema, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en América? El proceso emancipador. En este sentido hay levantamientos hasta que en 1820 Rafael Riego se aprovechó de la situación y se subleva y rodean el Palacio Real. Entonces, Fernando lo que tuvo que hacer es aceptar la Constitución. Es decir, el régimen absolutista, el sexenio absolutista parece que triunfe hasta la sublevación de Rafael Riego. Pero esto de que triunfa básicamente es lo que decimos, es por el manifiesto de los persas y porque quiere restaurar y tiene el apoyo internacional. Pero no tiene el apoyo social ni tiene una pacificación, como se podría esperar. Llegamos al trienio liberal. Básicamente cambiamos del absolutismo al liberalismo y aquí hablaremos de 3 años. Se llevan a cabo, se crean o se implantan una serie de leyes para acabar con el antiguo régimen. Entonces, las propuestas son 2, porque tenemos 2 corrientes. Tenemos los moderados, que propondrán algún cambio, pero tampoco mucho, y tendremos a los exaltados, o también llamados radicales. Se intentarán llevar a cabo diferentes golpes militares para volver al absolutismo, pero salen mal. Entonces se sofocan y el gobierno moderado lo que hace es desintegrarse y es sustituido por los radicales, por esta segunda opción que hemos comentado.
Obviamente a los realistas de esto no les gusta, ¿no? Les gusta el cambio y llevaron a cabo diferentes revueltas. Y optaron por el comodín europeo. ¿Cuál será el comodín europeo, si recordáis? Pues lo que hemos comentado, ¿no? En este caso será la Santa Alianza. Se vuelven a reunir, en este caso, Congreso de Verona, y aprueban intervenir en España para poder restablecer a Fernando como rey absolutista. No quiere decir que Fernando no esté, quiere decir que si estamos en el trienio liberal, las cortes serán más liberales y por lo tanto la monarquía será o pretende ser parlamentaria o más democrática. Entonces lo que quieren es que vuelva a ser un rey absolutista. Aquí en este sentido Francia enviará al ejército los 100.000 hijos de San Luis y buscan al rey Fernando. ¿Qué ocurre? Que en este momento las cortes lo han cogido y lo han llevado hacia Cádiz. Lo han retenido en las cortes de Cádiz. Ahí van resistiendo, pero van perdiendo, por lo que se da cuenta Fernando y aprovecha la situación y les dice: vamos a llegar a un acuerdo. Si me soltáis y me liberáis y vosotros os rendís, lo que yo haré es no retirar ninguno de los derechos y libertades que habían conseguido. ¿Qué hacen los de las cortes? Pues lo liberan. Lo liberan básicamente porque llegan a un pacto. Entonces, bueno, si vamos a conseguir o vamos a seguir teniendo los derechos y libertades por los que tanto hemos luchado, te dejamos fuera. Obviamente, cuando liberan a Fernando VII, no cumple nada de esto. Es más, se une al invasor y quita todas las reformas que se habían llevado a cabo los últimos 3 años. Pasamos, por lo tanto, a la década ominosa. La década ominosa, como son 10 años, la vamos a dividir en 2 etapas o 2 fases para que se pueda entender un poquito mejor. Será la última etapa de esta vuelta de Fernando VII, de 10 años. Se caracterizará sobre todo por una fuerte represión y carga contra los liberales, y será con el momento en el que se creen las juntas de purificación. Las juntas de purificación básicamente se crean para buscar a liberales, para buscar y llevar a cabo una represión cada vez más fuerte. Poco a poco se fueron colocando ministros en el gobierno que querían reformas, y esto lo que hace es que un gobierno que pretendía ser muy absolutista y más radical incluso que los anteriores, empieza a ver como reformistas están dentro del propio poder porque han ido evolucionando, ¿no? La primera etapa de 1824 a 1826. Lo que hace Fernando VII, como decíamos, era no cumplir su parte del pacto, por lo tanto anula toda la obra del trienio liberal y desata una gran represión sobre los liberales. ¿En quién se apoyará? En la Iglesia. Será la principal legitimadora de la restauración absolutista y la principal interesada, ¿no? Aunque sí que es cierto que por presión de Francia no se restaura la Inquisición. Recordad que hablábamos de que los liberales habían acabado con la Inquisición y que qué pasaba con la Iglesia, ¿no? Que con quién estaría a favor de uno o de otro. Pues en este caso deja atrás la Inquisición por las presiones de Francia, pero vuelve a tener mucho poder y vuelve a querer instaurar el absolutismo. La segunda etapa sería del 26 al 33. Aquí Fernando VII, siempre teniendo en cuenta que no reniega del absolutismo, empieza a aplicar una política un poquito más moderada y por lo tanto empieza o inicia una serie de reformas administrativas que recuerdan a la política del despotismo ilustrado. ¿Cuáles serán las razones que impulsan esta política? Pues sobre todo tendremos 2. La primera será la grave crisis económica, el déficit hacendístico, sobre todo más grave después de la independencia de las colonias africanas. Y el segundo motivo será la presión de las potencias extranjeras, sobre todo de Francia, igual que había hecho con la Inquisición, que considera contraproducente el férreo absolutismo de Fernando VII. Por mucho que pueda estar a favor de alguna de las políticas que quiere llevar a cabo, entiende que el futuro ya no va encaminado hacia el absolutismo y por lo tanto decide presionar para que Fernando VII como cambie de idea, ¿no? O empiece a ser cada vez un poquito más moderado. Esta política reformista lo que provoca a su vez es una doble oposición, porque claro, aquí tenemos a los liberales que obviamente para ellos no era suficiente y los que están o han sido o padecen mucho lo que sería la represión de este régimen. Aquí os he puesto un ejemplo que sería el de Mariana Pineda, que fue ejecutada en Granada por su supuesta implicación en una de estas conspiraciones. Y luego por otro lado tenemos a los apostólicos, o también conocidos ultras, que estos serán los que son partidarios acérrimos al absolutismo. Entonces llega un momento en que Fernando VII no tiene
ni el apoyo de unos ni de otros, porque se encuentra como un término medio. Entonces, aquí, bueno, para destacaros algún evento importante que ya veréis sobre todos los documentos, tenemos en 1827 como en Cataluña, en el interior de Cataluña, se alza una serie de partidas de campesinos en defensa del absolutismo. Todo esto entraría dentro del bando apostólico, toda esta revuelta se conoció como la revuelta dels malcontents o la revolta dels agraviats. Viendo todo esto, ¿qué ocurrirá? ¿Por qué decimos que la década ominosa acaba en el 33 o qué pasa con Fernando VII, ¿no? Básicamente porque nos encontramos en una situación en la que parece que no hay nada de equilibrio, tenemos oposición por todos los lados y ya parece que no hay una solución clara. Pues aquí nos encontramos con otro problema más, y es la crisis sucesoria. Hay que entender, bueno, para cerrar esta presentación, hay que ver el nuevo problema con el que se encuentra la monarquía, y es que Fernando VII no ha tenido hijos. Bueno, ha tenido unos cuantos hijos, pero la mayoría han fallecido. Solo le quedaban 2 que hubieran sobrevivido, y las 2 eran mujeres. Esto quiere decir que en esta época existía lo que llamamos ley sálica, que impedía heredar el trono a una mujer. Llegados a este punto, ¿qué es lo que ocurre? Fernando VII se enferma y se plantea esta situación y dice, bueno, ¿qué tiene que ocurrir si yo fallezco? ¿Qué ocurrirá con el trono? Entonces aquí tenemos a los ultrarrealistas. Ya empezamos a hablar de ellos. Estos ultrarrealistas lo que querían es que fuera un hombre, entonces el heredero debería ser Carlos María Isidro, que era el hermano de Fernando VII. Los partidarios de Carlos María Isidro convencen a la mujer de Fernando VII para que Fernando VII no acabe con... O sea, no deje para heredar el trono a su hija. El tema de lo que hablábamos de la ley sálica, ¿no? ¿Qué ocurre? Le dicen, claro, en el momento que tu marido fallezca, el ejército no te va a apoyar, nadie te va a apoyar, por lo tanto te van a hacer fuera. ¿Qué prefieres? ¿Que herede el trono Carlos María Isidro después de tu regencia? O sin tu regencia, porque esto dependía un poco de la situación, o que hagas tú la regencia hasta que tu hija, porque aparte era una niña, crezca y sea mayor de edad y no tenga el apoyo, por lo tanto no pueda reinar. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos los sucesos de la granja, tenemos diferentes cosas, convence a Fernando VII para que apruebe la ley sálica de nuevo, porque la había quitado para que su hija pudiera reinar, y aquí nos encontramos estos sucesos. ¿Qué ocurre? Que Fernando se recupera, es decir, no fallece en este momento, y al darse cuenta de toda la artimaña que se había desarrollado a sus espaldas, sobre todo por parte de su hermano, decide volver a poner a su hija como heredera, y le pide a su hermano Carlos que la reconozca. Como esto no ocurre, básicamente lo que hace Fernando es obligar a Carlos a que huya o se exilie de España. ¿Dónde se irá Carlos? Pues se irá a Portugal. Una vez muere Fernando, María Cristina, su viuda, tiene que empezar la regencia hasta que Isabel sea mayor de edad. Días después hay levantamientos apoyando a Carlos María Isidro como sucesor, y aquí sería donde empezaría la primera guerra carlista. Es decir, la crisis sucesoria la replanteamos y la vemos así en 2 segundos. Fernando VII enferma, Fernando VII ve que va a morir, existe la ley sálica, decide quitarla para que su hija pueda ser la próxima heredera. Tenemos a partidarios de Carlos María Isidro y Carlos María Isidro propio que se autoproclama como el legítimo heredero. Hay un cambio, al final no muere Fernando VII en este caso, y lo que hace es darse cuenta de toda la situación y por lo tanto vuelve a implementar la posibilidad de que su hija Isabel pueda reinar. Por lo tanto muere Fernando VII y empezará la regencia de María Cristina, y aquí lo que se iniciará será la primera guerra carlista, el primer conflicto bélico de uno de los más importantes que nos vamos a encontrar en los próximos bloques temáticos, porque habrá 1, 2 y 3 guerras carlistas, siempre con el mismo motivo o con el mismo origen, pero con variedades, ¿no? Pero cuando hablemos de la guerra carlista, básicamente en lo que nos vamos a fijar es la causa inmediata, que no querían que gobernara una mujer, que querían que fuera el hermano. Con esto acabamos. La sesión de hoy acabaría aquí. Como os decía al inicio, estos temas son temas como un poquito complejos, son temas muy completitos, por lo tanto se entienden viendo
en este caso la segunda parte, que será la emancipación de las colonias americanas, y viendo luego el antecedente y el posterior, ¿no? Aquí, como veis, hemos visto 4 pinceladas de lo más importante del proceso en sí. Lo que tendríais que vosotros poder saber mínimo para poder prepararos este tema, ¿no? Para el examen. Es decir, si os sabéis esta parte que hemos visto en la videoclase de hoy, quiere decir que tenéis un nivel básico y, bueno, bastante bien para poder presentaros al examen. ¿Qué ocurre? Que tenéis que dominar los conceptos que aparecen en esta clase. Tenéis que dominar los personajes, tenéis que dominar los acontecimientos en cuanto a su relación año y situación, es decir, el contexto situacional, y tenéis que saber relacionar causas y consecuencias de cada uno de los apartados. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente sesión.